En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidan. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Hermanos y hermanas, San Lucas en este texto del Evangelio nos habla de la humanidad y no de la grandeza. Jesucristo lleva mucho tiempo instruyendo a sus discípulos con sus enseñanzas, pero ellos tenían la mente tan cerrada que no comprendían lo que el Maestro quería decirles. Un día, los discípulos iban discutiendo quién sería el más importante entre ellos. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. La discusión quién es el más importante está presente cada día en muchas de nuestras conversaciones. Las tertulias están llenas de comentarios sobre la importancia de las personas, de los otros y de nosotros mismos. Esta lógica solamente humana produce frecuentemente el deseo del triunfo, de ser reconocido, apreciado, agradecido, y a veces falta de paz cuando estos reconocimientos no llegan. Los discípulos de Jesús eran gente normal, muy normal, como nosotros, y andaban preocupados con las cosas que a nosotros también nos preocupa. La pregunta por quién era el más importante entre ellos era fundamental. Servía para conocer la jerarquía del grupo. Se conoce que ya estaban pensando en el momento en que desaparecería el jefe, y luego estaba el deseo de que el grupo tuviese el monopolio del seguimiento de Jesús, de su sabiduría y de quién sabe qué más. Son dos cuestiones fundamentales. La primera sirve para ordenar las relaciones del grupo, el que está arriba y los que están abajo, los que mandan y los que obedecen. Se entiende que el que está arriba tiene privilegios, tiene poder, tiene autoridad, tiene derechos. Los que están abajo están para servirle y atenderle. Él ya tiene la responsabilidad de mandar y organizar. Es un verdadero quebradero de cabeza tan grande que es normal que tenga sus compensaciones, desde mejores sueldos, mayores atenciones, mayores comunidades. Así funcionamos las personas. La segunda sirve para poner una distancia entre nosotros y los otros, el que manda y el que obedece. Las fronteras tienen que estar claras para que todos nos sintamos seguros. Luego pasamos a ser rivales, porque los otros siempre nos terminan pareciendo que son una amenaza para lo nuestro.
dinámica que nos lleva a constantes desacuerdos en nuestra vida, que se manifiestan en la familia, en el grupo, en la comunidad, en el trabajo, en la iglesia y así en general en toda la sociedad. Jesús, Dios con nosotros, se mueve en otra dimensión. Los que le queremos seguir y le seguimos, debemos saber que la posición en la que estemos no es más que para servir. Y ello implica en primer lugar borrar de nuestra mente que nuestro lugar en la iglesia o en la sociedad se parece al poder que hoy conocemos en el mundo, que sirve solamente para aprovecharse de los demás. Jesús es claro: el más pequeño entre ustedes es el más importante, porque el más pequeño se entiende el más necesitado de amor, del amor de Dios cada día. Y cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, entonces pensamos y servimos como Jesús. Él se fijaba en el débil, en el menor, en el pobre, en el enfermo y salía a su encuentro. Y todos los que creemos en Cristo debemos movernos en la misma dinámica, es decir, en la línea del servicio. Porque el discípulo no es más que el maestro, que no vino a ser servido, sino a servir. Y claro, las palabras son fáciles de entender, pero vivirlo en la práctica es lo más complicado. Basta mirar no la historia del mundo, sino nuestra propia historia. ¿Cuántas veces nos cuesta servir y nos cuesta entender que ese servicio no es para que seamos reconocidos? Y claro, en la lógica del Evangelio dejan de haber fronteras. Ya no hay discusión entre unos y otros. Ya no hay distinción, porque todos somos hijos del mismo Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre todos. Y por tanto, todos somos iguales. Nadie tiene monopolios ni privilegios. El discípulo no pasa la vida marcando fronteras, sino abriendo puertas y tendiendo puentes. Eso se llama gastarse por el Evangelio. Otra figura importante que encontramos en el Evangelio es la de Juan, quien le dice: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos impedido porque no era de los nuestros. Y Jesús le contestó: no se lo impidan. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Los discípulos creían que solamente ellos podían hacer esos milagros porque estaban con Jesús, pero no era así. Si comprendían verdaderamente el mensaje, Jesús había dicho que quien tiene fe en Dios puede mover montañas. El que tiene fe, como un granito de mostaza, puede hacer milagros. El que tiene fe puede ver la gloria de Dios. Este tiempo, hermanos y hermanas, es un tiempo privilegiado para los cristianos. Esta pandemia nos ha azotado de tal manera que podemos ver las actitudes más buenas de los que quieren servir y las actitudes más crueles y despiadadas de quienes poco les importa el ser humano y buscan aprovecharse de cualquier necesidad que el hermano tenga. Cuidado con ello, porque todos compareceremos un día delante de Dios. Para los cristianos, esperamos que ese día que nos encontremos con Él, nuestras obras de caridad sean las que brillen ante su presencia. No nuestro afán de ser los más importantes
y de creernos dueños de la verdad, amos y señores de los demás. Solo un corazón abierto al Espíritu de Dios puede ayudarnos a vencer esas tentaciones en las que podemos caer sin darnos cuenta. Mantengámonos alertas para no caer en ella. No nos dejes caer en la tentación, rezamos en el Padre Nuestro. Por ello hoy oremos a Dios diciendo con el salmista: Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Ayúdame a servir y no a ser servido, a amar y a no ser amado, a ser instrumento de paz, de servicio, de reconciliación. Que siempre en mí exista la alegría del Espíritu para responder con generosidad a la llamada que tú nos has hecho para ser fieles, para ser felices, para vivir el don de la salvación todos los días de nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.